¿Qué efecto puede tener en nuestra psiquis si hay que volver a una cuarentena más estricta, a una fase 1, por ejemplo, después de ya haber pasado varios meses, ¿no?, viviendo esto? Claro, una cuarentena como la que tuvimos y la que tenemos, así de difícil, ¿no? Así de compleja, donde ya hemos visto que tiene y tendrá todavía una acción muy nociva sobre la salud mental. No nos engañemos a esto. El famoso síndrome pandemia, que es el hartazgo psíquico, el agobio psíquico, y el agobio físico, el hartazgo psíquico, el agobio físico y la sensación de ausencia de futuro, por lo tanto, de ausencia de proyectos y de planes que genera una tensión muy fuerte por una vivencia de soledad infinita y de angustia de muerte. Está presente en muchos casos y deriva hacia depresiones, angustias, fobias, lo hemos visto. Ahora, estamos también con la esperanza y con a veces la ilusión, porque es pensamiento mágico, a veces la esperanza cuando es racional, de que la vacuna y los cuidados y la acción coordinada del Estado permitan poder terminar con esta amenaza, ¿no? Con esta que cuesta vidas, que puede costar vidas. Cuando esto aparece ahora como si viene una nueva cuarentena, la sensación que se tiene es no se pudo, es fracaso, esto va a durar hasta el infinito. Hay una sensación de mucha desasosiego. Viste, nombrás confinamiento y el perro se pone nervioso ahí, Hugo, no sé si... Este perro se pone muy nervioso porque cada vez que escucha el timbre, es mi supervisor, está al lado cuando atiendo mío, ¿sabes? Pero se pone nervioso cuando escucha el timbre, cosas así. Estuviste muy bien, Pacho. Ahí Hugo te quiere hacer una pregunta de este tema. Sí, pensaba si hay algún tipo de valoración sobre esta cuarentena infinita, sobre lo que está pasando en Formosa, si usted tiene más pacientes, los riesgos psiquiátricos y psicológicos del confinamiento, doctor. Los riesgos existen y no hace falta que sea todo lo prolongado que fue. Ya con muchísimo menos tiempo, ya el confinamiento empieza, ¿no? Ya al mes empezamos a ver sensaciones donde el encierro y el aislamiento sustituyen al quédate en casa elegido libremente, la sensación de las fantasías apocalípticas, la cantidad de emociones, de situaciones traumáticas pretéritas que quedan como potenciando las emociones dolorosas actuales. Entonces toman otra envergadura, la irritabilidad que hemos visto, ¿no es así? Muchas de las distancias hasta con el propio lugar en el mundo, que aparecen como si fueran preguntas existenciales: ¿quién soy? ¿Qué quiero en la vida? La deslividización que ha habido. Si la gente cree que estar encerrados todos juntos o dos personas ha producido un aumento de la intimidad o del erotismo, todo lo contrario. Mira, ¿eso es lo que vos recabás en las consultas, digamos? Digamos, esto es lo que se ve, lo que se ha estudiado, lo que se sabe que ocurre en estas situaciones y lo que podés tener en los comentarios o en las charlas, en distintos ámbitos en que te muevas para esto, ¿sí? La angustia que provoca esto, la artificiosidad además que nos impuso esta cuarentena. Ustedes no sé si se dan cuenta, hemos tenido que convertir en natural o en lógico cosas que son totalmente ajenas a nuestra rutina mental. ¿Me explico? A lo que consensuamos. La sensación de imprevisibilidad. Lo principal, que tiene una cosa básica y esencial: esta pandemia tornó concreta la presencia de la muerte. Nosotros antes, la muerte era un abstracto, si ustedes quieren. Sí, la sabemos, la entendemos, pero hay como una distancia que tiene que ver un poquito con negarla, con olvidarla, con que, bueno, es la manera como nos defendemos en esta sociedad occidental que no nos enseñó a cómo manejar la noción de la muerte. Lo que produjo esta especie de permanencia de la noción de muerte, todos los medios hablando 24 horas por día de la cantidad de muertos contagiados, los que se van a morir, que generan el inconsciente del que escucha. ¿Cuándo me toca a mí? Todo esto presentificó, concretizó la noción de muerte. Spinoza decía, en esa época eran otros los tiempos, hasta los 45 años sabemos que la muerte existe, pero no creemos en ella. Después de los 45 también creemos, y ahí aparece la angustia. Bueno, que ahí aparecemos nosotros también. ahora la muerte se convirtió en protagonista de nuestra cotidianeidad. Y eso genera una tensión emocional que, bueno... Claro. El riesgo de depresión, ¿no? Que aumentó la tasa de depresión. ¿Quiénes son más vulnerables
ante este riesgo de caer en una depresión por el encierro, los adolescentes o los adultos mayores? Bueno, muchas veces tiene que ver con el terreno predisponente, Guada, ¿eh? Hay cuadros en los cuales hay una estructura de personalidad donde hay una predisposición a que la vivencia de pérdida, la frustración, la amenaza se deriven en un pesimismo que es como un tobogán hacia la depresión. Un pesimismo general. ¿Cómo? General el pesimismo, digamos. Bueno, el pesimismo, no todos tienen el pesimismo en un cuadro predisponente, en una sensación de escepticismo donde se pierde la esperanza, que es fundamental la desesperanza, es lo que anticipa la sensación de desasosiego. Bueno, ese pesimismo que ya pronostica un futuro sombrío lleva a la depresión. Y eso podés verlo en cualquiera de las edades. Ahora, lo que sí es cierto, por eso es tan buena la pregunta, es que la angustia que ha producido en los adolescentes, en los jóvenes, en estadísticas que se han hecho en el exterior, bastante serias, muestran un aumento de la depresión en los adolescentes, efectivamente. José, muchísimas gracias. Interesante como siempre, hablar Al con vos. contrario, y qué lindo saludarlos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, le quiero dar la